Yo estudié en la Escuela de Artes Aplicadas, pero muy livianamente. La verdad es que era muy libre porque era en las tardes, y yo creo que eran 2 veces por semana en las tardes. Entonces, para mí se me abrió de una manera muy interesante, importante, el ver lo que significaba un arte aplicado, o sea, una artesanía. En ese momento a mí la expresión de lo que tenía me representaba algo muy creativo, casi como pintura. ¿Cuándo comenzó a hacer escultura y lo Bueno, yo empezó a comencé con la trabajar? pintura y luego seguí con la escultura y seguí con la escultura en cuero. En esa época había un rechazo, un distanciamiento sobre lo que podía ser un arte religioso popular en ese plano. Entonces a mí me atrajo mucho y por eso es que yo vi figuras como esta, que tienen que ver precisamente una figura que pueden ser chilena, tal vez de la zona central o de Chiloé, y luego, en esa época, antes de irme a Europa, que me gané una beca, empecé a trabajar también en cuero. Entonces esto lo hice después con influencias abiertas, pero tenía que ver esta relación con la parte más bien más maligna y la otra parte evolutiva. André Rax. Él fue un artista muy interesante, muy bueno y dejó sus semillas acá. Estuvo ahí Carlos Faz, la Carmen Silva, Hugo Marín, Carmen Johnson, bastante gente bien interesante en esa época. Era una persona muy cálida y con cierto distanciamiento también de esa generación, de esa época con los artistas. Entonces había una empatía, pero también siempre había feudos en ese plano. Lo más importante para mí fue el énfasis que él puso en lo que era latinoamericano, lo que era Chile. Entonces él había estado becado en Francia, pero había esa tendencia un poco europeizante, afrancesada, entonces él también me mandó esa dimensión que era muy interesante y muy hermosa de poner los pies bien en la tierra, donde estamos, estar conectado con todo y ver lo que eso significa. Me acuerdo que cuando recibí una beca para Francia, entonces estaba manejándome en francés, entonces preguntaron qué es lo más importante. Entonces dije en francés, la misère, la miseria. Y fue como una sorpresa y un escándalo de otras señoras que estaban ahí, porque esto de la miseria era algo que para mí era lo popular, ¿no? Y eso para mí era un mundo muy importante, el mundo de la información visual. Entonces no era una información en las universidades, sino el ver, el descubrir. Son cosas que se me iban dando y eso me atraía y me gustaba mucho. Era la expansión visual y cultural. Entonces no era la información sistemática, sino que venía, eran regalos que me llegaban. Bueno, yo creo que es imprescindible, ¿no? Esa parte imprescindible lo hay, y creo que necesita más difusión, o sea, más apoyo estatal para que eso se difunda más en todo Chile, que desde luego me mandan esculturas hacia adentro, hacia afuera, y en la zona norte y en la zona sur. Pero lo encuentro interesante, abierto y muy bonito. Y he visto las exposiciones muy buenas. Y dentro del arte contemporáneo internacional lo encuentro muy interesante, la apertura de lo que significa.